Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía positiva y listos para lo que tenemos preparado hoy. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a bordo. Este es tu espacio para chismear, informarte y reírte un rato, así que si te gusta lo que ves, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Tenemos mucho contenido increíble en camino. Hoy, amigos míos, vamos a hablar de un tema que sé que a muchos les interesa, que a muchos les toca el corazón y que, para ser sinceros, a todos nos ha pasado alguna vez, el desamor. Pero no vamos a hablar de cualquier desamor, vamos a hablar del desamor de una figura que a muchos nos fascina, un hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo, un actor que ha cautivado con su talento y su carisma, Can Yaman. Sí, amigos, hoy vamos a desentrañar un poco más sobre su vida personal, sobre esos momentos difíciles que ha enfrentado y sobre cómo ha superado esos corazones rotos. ¿Están listos? Pues vamos a empezar. Can Yaman, para los que no lo conozcan tan bien, es un actor turco que ha ganado fama internacional gracias a sus papeles en series de televisión como Erkenci Kuş, Pájaro Soñador, y Bay Jane, Señor Equivocado. Su atractivo físico, su talento actoral y su personalidad arrolladora lo han convertido en un ídolo para muchos fans alrededor del mundo. Pero como cualquier ser humano, Can Yaman también ha experimentado altibajos en su vida personal, incluyendo relaciones amorosas que no han terminado como esperaba. A lo largo de los años, Can Yaman ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres. Algunos rumores han sido solo eso, rumores, alimentados por la maquinaria implacable del espectáculo, pero otras relaciones han sido confirmadas por el propio actor o por fuentes cercanas a él. Y como suele suceder en el mundo del espectáculo, estas relaciones han sido objeto de mucha atención mediática y de especulación por parte de los fans. La lupa de los medios, amplificada por las redes sociales, transforma cada interacción, cada mirada, en un titular potencial, en una nueva teoría sobre el amor y el desamor de Can Yaman. Uno de los romances más sonados de Can Yaman fue su relación con Diletta Leotta, una famosa presentadora de televisión italiana, una figura igualmente carismática y popular. Su romance fue muy mediático, un verdadero festín para las revistas del corazón y los portales de noticias del entretenimiento. Fotos de ambos compartidas en redes sociales, apariciones públicas juntos, entrevistas llenas de sonrisas y miradas cómplices, todo parecía indicar que Can había encontrado a su alma gemela, la compañera perfecta para compartir su vida. Se les veía radiantes, enamorados, construyendo un futuro juntos. Incluso se habló de planes de boda, de una vida en común entre Turquía e Italia. Pero lamentablemente, como suele suceder en las historias de amor que se desarrollan bajo los reflectores, la relación llegó a su fin después de unos meses. La noticia de la ruptura sacudió a los fans, que veían en Can y Diletta una pareja ideal, un ejemplo de amor verdadero. Aunque no se revelaron los motivos exactos de la ruptura, se especuló mucho sobre la presión mediática, esa constante vigilancia que puede llegar a ser asfixiante, las agendas ocupadas de ambos con viajes constantes y compromisos profesionales que dificultaban la convivencia, y las diferencias culturales, un factor que, aunque no insuperable, puede generar tensiones y desafíos en una relación. Fue un golpe duro para Can, sin duda, y para muchos de sus fans que veían en ellos una pareja perfecta. Se habló de infidelidades, de desacuerdos irreconciliables, de la imposibilidad de mantener una relación sana y equilibrada bajo la intensa presión de la fama. Algunos medios sugirieron que Diletta no estaba preparada para el estilo de vida de Can, para la constante atención de los fans y los paparazzi. Otros apuntaron a que Can era demasiado celoso y posesivo, incapaz de confiar plenamente en Diletta. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente se encuentra en un punto intermedio, en una combinación de factores que terminaron por desgastar la relación. Después de la ruptura con Diletta, Can Yaman se ha mantenido bastante reservado con respecto a su vida amorosa. Ha preferido concentrarse en su carrera profesional y en proyectos personales, alejándose del ojo público y protegiendo su intimidad. Ha aprendido, quizás a la fuerza, que algunas cosas es mejor mantenerlas en privado, lejos de la mirada curiosa y a menudo invasiva de los medios. Sin embargo, esto no ha impedido que los medios sigan especulando sobre posibles nuevas relaciones. La soltería de Can Yaman es un tema recurrente en la prensa rosa, un imán para rumores y especulaciones. Se le ha vinculado con algunas actrices y modelos, compañeras de trabajo o amigas cercanas, pero hasta el momento nada ha sido confirmado. Cada encuentro casual, da foto publicada en redes sociales, es interpretado como una posible señal de un nuevo romance.
La realidad es que Can Yaman se ha convertido en un objetivo constante de la prensa, un hombre cuya vida amorosa es objeto de un escrutinio implacable. Pero, ¿cómo lidia Can Yaman con el desamor? ¿Cómo supera esos momentos difíciles en los que el corazón está roto, cuando la ilusión se desvanece y la tristeza invade el alma? Pues, aunque no lo diga explícitamente en entrevistas, manteniendo una prudente distancia de los detalles íntimos, podemos inferir algunas cosas a partir de sus acciones y de sus declaraciones públicas, de la forma en que se comporta y se presenta ante el mundo. En primer lugar, es evidente que Can Yaman es una persona muy enfocada en su trabajo. Después de una ruptura, se sumerge de lleno en sus proyectos profesionales, utilizando su energía y su talento para crear personajes memorables y para seguir creciendo como actor. El trabajo se convierte en una forma de escape, en una manera de canalizar sus emociones y de mantenerse ocupado, de no dejar espacio para la melancolía y la autocompasión. Cada nuevo papel es un desafío, una oportunidad para reinventarse y demostrar su valía. En segundo lugar, Can Yaman parece ser una persona muy conectada con su familia y con sus amigos. Se le ha visto en varias ocasiones compartiendo momentos con sus seres queridos, buscando apoyo y consuelo en ellos. La familia y los amigos son un pilar fundamental en la vida de cualquier persona, y en momentos de dificultad son aún más importantes. Ellos son el refugio seguro, el lugar donde puede ser él mismo, sin máscaras ni poses. Ellos son quienes le recuerdan su valor y le brindan el cariño y el apoyo que necesita para seguir adelante. En tercer lugar, Can Yaman es una persona que se cuida mucho, tanto física como mentalmente. Se mantiene en forma, practica deportes y meditación, y se preocupa por su bienestar general. Esto le ayuda a mantenerse positivo y a afrontar los desafíos de la vida con una actitud optimista, a mantener el equilibrio emocional y a fortalecer su autoestima. El ejercicio físico libera endorfinas, que actúan como antidepresivos naturales, mientras que la meditación le ayuda a calmar la mente y a conectar consigo mismo. Además, Can Yaman ha demostrado ser una persona muy resiliente. A pesar de los obstáculos y de las dificultades que ha enfrentado, ha sabido levantarse y seguir adelante. No se deja vencer por la adversidad y siempre busca aprender de sus errores. Esta capacidad de recuperación es una de las cualidades que lo hacen un ejemplo a seguir, una fuente de inspiración para sus fans. Su resiliencia es una prueba de su fortaleza interior, de su capacidad para superar los momentos difíciles y salir fortalecido de cada experiencia. Es importante recordar que el desamor es una experiencia universal. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido ese dolor profundo que deja un corazón roto, esa sensación de vacío y desolación que parece no tener fin. Pero es importante saber que este dolor no es eterno. Se puede superar el desamor y se puede volver a amar con la misma intensidad y pasión que antes. Can Yaman nos enseña que aunque el desamor duela, no debemos dejar que nos defina. Debemos seguir adelante, enfocarnos en nuestros sueños, rodearnos de personas que nos quieren y cuidarnos a nosotros mismos. El desamor puede ser una oportunidad para crecer, para aprender y para convertirnos en personas más fuertes y más sabias, para conocernos mejor a nosotros mismos y para descubrir lo que realmente queremos en una relación. Y ahora, hablando un poco más sobre el impacto que la vida amorosa de Can Yaman tiene en sus fans, es innegable que genera mucha curiosidad y expectativas. Muchos fans sueñan con verlo feliz y enamorado, y se emocionan con cada rumor de romance. Algunos incluso llegan a idealizarlo, imaginando que algún día podrían ser la persona que conquiste su corazón. Sin embargo, es importante recordar que Can Yaman es una persona como cualquier otra, con derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones en el ámbito personal. Como fans podemos admirarlo y apoyarlo, pero siempre respetando su intimidad y sus elecciones, evitando caer en la obsesión y el acoso. Debemos recordar que él tiene derecho a vivir su vida como quiera, sin tener que dar explicaciones a nadie. Es fácil caer en la idealización de las celebridades, imaginando que sus vidas son perfectas y que nunca enfrentan problemas. Pero la realidad es que todos, incluso las estrellas de Hollywood, tienen sus propias batallas y sus propios corazones rotos. Can Yaman es un ejemplo de que se puede ser exitoso y famoso, pero al mismo tiempo vulnerable y humano, con sus propias inseguridades y sus propios miedos. Así que la próxima vez que veas una noticia sobre la vida amorosa de Can Yaman, recuerda que detrás de la figura pública hay una persona real, con sentimientos y emociones. Y en lugar de juzgar o criticar, trata de empatizar y de comprender. Porque al final del día, todos estamos buscando lo mismo: amor, felicidad y conexión humana.
Y hablando de conexión humana, quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí hoy, viendo este vídeo y compartiendo este momento conmigo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Can Yaman y sobre el desamor. En resumen, hemos hablado sobre la vida amorosa de Can Yaman, sobre sus relaciones más mediáticas, sobre cómo ha lidiado con el desamor y sobre el impacto que esto tiene en sus fans. Hemos aprendido que el desamor es una experiencia universal, pero que se puede superar y que se puede volver a amar. Y hemos recordado que es importante respetar la privacidad y las decisiones de las personas, incluso de las celebridades. También hemos explorado cómo el trabajo, la familia, los amigos, el cuidado personal y la resiliencia pueden ser herramientas valiosas para superar el desamor. Ahora quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre la vida amorosa de Can Yaman? ¿Han experimentado el desamor alguna vez? ¿Cómo lo han superado? Me encantaría leer sus historias y sus reflexiones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ningún contenido nuevo. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y por su cariño. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ciao.